Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús expreso mi saludo para cada una de las personas que pueden escucharme. Bueno, vamos a dar un poco de tiempo que se vayan conectando las personas. Nuevamente reiterando mi saludo. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí en esta hora para predicar su palabra una vez más. Qué privilegio tan grande poder servir a nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente reiterando mi saludo en el nombre de Jesús para las personas que se van conectando en esta noche. Infinitamente agradecido con Dios por su bondad y misericordia, reconociendo que no somos merecedores, no soy merecedor de su gracia, pero a Él le ha placido hacerlo así. A Él le ha placido hacerlo de esta manera. No éramos dignos, pero Él nos llamó. Él nos llamó. Así que en esta noche, bajo la guianza del Espíritu Santo, vamos a tratar el tema antes que se apague la lámpara. Ese es el tema que vamos a tratar en esta noche. Reiterando nuevamente mi saludo para las personas que se van conectando en esta noche. En el nombre de Jesús les saludo. Bueno, vamos a iniciar, a dar inicio ya. Vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad. Que sea Él quien ponga su palabra en mis labios y nos disponemos a predicar la palabra de Dios. Señor Jesús, delante de ti estamos, oh Dios, delante de tu presencia, reconociendo tu soberanía, poderío, majestad, Señor Jesús, que tú eres absoluto e incomparable, oh Dios. Delante de ti estamos en esta noche, Jesús. Y agradezco infinitamente esta oportunidad que me das de estar aquí para predicar tu palabra, oh Dios. Te ruego seas tú poniendo tu palabra en mis labios conforme a la necesidad de aquellas personas que van a escuchar este mensaje, de todos los que vamos a tener la oportunidad de escuchar este mensaje, Señor Jesús. Habla tu palabra en esta noche, oh Dios. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos escucharte, oh Dios. En tu santo nombre, oh Dios, ponga su palabra en mis labios, Señor. Simplemente soy un vaso que usted use para su gloria, Señor Jesús. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar lectura en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer hasta el verso 4. En el nombre de Jesús dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Sobre ese pasaje que acabo de leer, vamos a estribar este mensaje en el nombre de Jesús en esta noche, reiterando el tema: antes que la lámpara se apague. Si nos vamos un poco más atrás del orden bíblico o del orden de los libros, el libro de Éxodo registra una serie de ordenanzas que Dios encomienda a Moisés con respecto del tabernáculo. Y Dios le da a Moisés mandamientos específicos sobre cómo hacer una cosa u otra.
Las cortinas deben de ser de este material, deben ir en esta forma, deben tener estas figuras. Y así con cada uno de los elementos que iba a haber dentro del tabernáculo. De hecho, Dios también es explícito en la manera en que se debía ministrar. En esta parte del tabernáculo se va a hacer esto, en esta otra parte se hace esto. Dios fue explícito con Moisés para este trabajo. Y dice la Biblia que Dios preparó a hombres. Por ejemplo, en el caso de Bezaleel y Aholiab, personas que no tenían el talento para eso, pero dice que Dios puso espíritu de sabiduría en ellos, precisamente para que se llevara a cabo según las ordenanzas que él estaba dando a Moisés. Dios preparó gente para esto, porque dice que puso en ellos espíritu de sabiduría y de inteligencia, precisamente para que se ejecutara como Dios había ordenado. Es importante que se lleve a cabo las cosas que Dios ordena como Él las ordena, como Él las manda. Es importante que se lleve a cabo de esa manera, porque finalmente de esa manera se va a conseguir el propósito que Dios quiere para la vida de a quien le esté hablando con respecto de lo que sea que Dios le diga. Finalmente se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida en la medida de que atiendas al llamado de Dios, a la orden como Él lo dice. No como yo lo pretenda hacer porque a mí me parece que así está bien, no. Como Él lo dice. Es muy importante esto. De allí que muchos hoy, incluso cristianos, personas que se hacen llamar cristianos, se andan quejando de la vida porque las cosas no les salen. Pero es precisamente en muchos casos por esto. Porque hacen las cosas a medias según Dios dice que se hagan. O en ocasiones ni siquiera las hacen como Dios dice, sino que como la persona cree que está bien. Entonces, por ende, el resultado no va a ser el que Dios tenía estipulado para su vida. No va a ser el resultado, porque estoy haciendo algo diferente a lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, como venía diciendo, Dios dio ordenanzas a Moisés en la forma de ministrar y tenía gente escogida para eso. El sacerdote Aarón y sus hijos iban a ministrar en el altar delante de la presencia de Dios. En el capítulo 27 de Éxodo, que es el libro donde muchas de esas ordenanzas están estipuladas y de manera detallada cómo se debía hacer cada cosa, en el capítulo 27, a partir del verso 20, dice, mandarás a los hijos de Israel, Dios hablando a Moisés, mandarás a los hijos de Israel que traigan olivas machacadas para el aceite del alumbrado del templo, del alumbrado del tabernáculo, porque debe arder continuamente desde la tarde hasta la mañana. Esa era la ordenanza de Dios, que como dije ahora, fue explícito, fue detallado en cómo se debía hacer. Entonces, ahí tenemos esa ordenanza para el pueblo de Israel. Mandarás a los hijos de Israel que traigan olivas machacadas, para de las olivas sustraer el aceite, que iba a ser el combustible, que iba a permitir que la lámpara estuviera encendida, porque continuamente debía estar encendida. Eso dice el registro bíblico. Continuamente debía estar encendida. Reiterando el tema y mi saludo en el nombre de Jesús para las personas que se van conectando, el tema que estamos tratando es antes que la lámpara se apague. Entonces allí estaba la ordenanza. Primer libro de Samuel capítulo 3. Dice que el joven Samuel ministraba, allí lo estábamos leyendo, a Jehová en presencia de Elí.
el joven Samuel. Y si conocemos la historia de Samuel, sabemos que Samuel fue un hijo de Ana, fue el hijo de Ana y Elcana, que ella lo dio para el servicio a Dios, lo ofreció, hizo un voto. Y desde entonces, desde que ella lo destetó, el niño permanecía en el templo y fue creciendo. Y hay un texto que dice que Samuel crecía en gracia y en sabiduría. Y fue creciendo en ese entorno del templo, en ese entorno de ministrar, de estar cerca de la presencia de Dios, de estar cerca del altar. Samuel creció en ese entorno. Ahora, hay algo aquí importante. El estar cerca o crecer en el entorno de la iglesia no determina que la persona conozca a Dios. Y se lo voy a explicar por qué. Hay gente que va a culto y no conoce a Dios. Samuel creció en el templo, como estoy diciendo. Pero el día que Dios llamó a Samuel, Samuel no sabía quién le estaba. Por eso, que yo vaya al culto no determina que yo tenga intimidad con Dios. No determina que yo conozca a Dios. No determina que yo tenga relación con Dios. No lo determina. Incluso me atrevería a decir que, que aún teniendo un cargo, no quiere decir, teniendo un cargo administrativamente en la iglesia, bien sea el líder de jóvenes, de evangelismo, de lo que sea, eso no determina que yo tenga intimidad con Dios o conozca a Dios. Porque aunque Samuel había crecido en el templo, el día que Dios le llamó, no supo quién le estaba hablando. No supo quién le estaba hablando. Porque esto de tener relación con Dios, esto de tener intimidad con Dios, va mucho más allá. No simplemente se queda enmarcado en las 2 horas o hora y media que tardamos en un salón de 4 paredes. Tener intimidad con Dios, conocer a Dios, va mucho más allá de eso. Se requiere de experiencias, de conocer a Dios, de tener intimidad con Él, acercamiento a Él. Porque es que hay gente confundida con esto, que creen que porque van a un culto o van a los cultos seguidos, ahí ya está el todo, ahí ya estoy conforme, porque al culto voy 3 semanas, 3 días cada semana al culto, o 4 días, no sé. Y hay gente que ya está conforme con esto porque cree que ahí ya está la plenitud. Pero se requiere de más para conocer a Dios, para tener intimidad con Dios, para tener relación con Dios. Se requiere ir más allá. Entonces, como decía, había una ordenanza de parte de Dios y es que era continuamente. La lámpara tenía que arder. Pero en esta noche quiero decirle que la lámpara, según el mandato de Dios para Israel, esa lámpara se apagó. Por eso dice allí, antes que se apagara la lámpara, Dios llamó a Samuel. A Israel se le apagó la lámpara. A Israel se le apagó la lámpara. Cuando el mandato de Dios era explícito. Mandarás a los hijos de Israel que traigan olivas machacadas para el aceite del alumbrado de las lámparas. Y es posible que en esta noche muchos de los que me están escuchando o de los que me van a escuchar, su lámpara también se esté apagando o quizás ya esté apagada. Es posible. En los días de Samuel, aún siendo Elí sacerdote de Israel,
Dice la Biblia que ya estaba anciano, incluso ya no veía bien, sus ojos ya empezaron a oscurecerse a causa de su edad. La palabra de Dios escaseaba, no había visión con frecuencia y la lámpara estaba a punto de apagarse. Hay gente que ya tiene la visión opaca, ya no puede ver lo que Dios le está mostrando, porque su vista ha empezado a oscurecerse con el pasar de los años. Incluso otros se quedaron viviendo del pasado, de lo que fueron en el pasado. Pero hoy estamos viviendo el presente y necesitamos seguir allí, que la lámpara siga encendida. Porque el aceite es tipo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Y esto no sois vuestros, sino de Dios, porque fuisteis comprados con precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Entonces, hay personas que su lámpara ya se apagó o está. Porque esto del Evangelio se requiere de cada día estar buscando más, de cada día acercarme más. Por eso dice Santiago capítulo 4, verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por lo que estoy diciendo, hay gente que ya se conformó con un cargo, es que ya soy líder de tal directiva o soy líder de Refan. Y ya se conformaron con eso. Pero esto va mucho más allá. Seguramente Samuel estaba conforme con lo que hacía en el templo, con lo que le tocaba hacer allí. Porque dice la Biblia que ministraba delante de Jehová. Que ministraba a Jehová delante de Elí. Samuel ministraba. Y seguramente estaba conforme con las tareas que se le ponían a hacer. Pero si usted nota, Dios quería algo más de Samuel. Porque es que hay gente que está conforme ya. Hay gente que ya hasta aquí llegué, esto era lo máximo que podía dar. Pero Dios quiere más de usted. Dios quiere más de usted. Y en los días cuando la lámpara estaba a punto de apagarse, antes que se apagara la lámpara, Jehová llamó a Samuel. Y aunque Samuel no sabía quién le estaba llamando, porque a veces nos cuesta entender el llamado de Dios, a veces nos cuesta escuchar la voz de Dios. Pero Dios quería más de Samuel. Dios no simplemente quería que Samuel fuera el muchacho que andaba por allí, por el templo, y de pronto hacía una que otra actividad, una que otra tarea realizaba allí. Dios quería más de ese muchacho. Pero debía estar dispuesto al llamado de Dios. Samuel no entendía el llamado, porque las veces que Dios le llamaba, él recurría a donde Elí creyendo que Elí le estaba llamando. Hasta que Elí entendió que el que le llamaba a Samuel era Dios. Y le dijo, si te vuelve a llamar, contesta, heme aquí, Jehová habla porque tu siervo oye. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado?
porque tiene cosas grandes para ti. Porque Dios no simplemente quiere que seas el muchacho que anda por ahí por la iglesia. Porque Dios simplemente no quiere que seas el hermano que tiene un cargo allí, que seas la hermana que se le ha determinado cierta función. ¿Cuántas veces no te ha llamado Dios? Pero en ocasiones no entendemos el llamado de Dios. En ocasiones no podemos diferenciar la voz de Dios cuando nos llama. Pero ahí está el llamado de Dios. Aquí el problema es que hay gente conforme ya. Pero si alguien estuviera escuchando la voz de Dios en esta noche y entendiera que Dios le está llamando, porque no simplemente quiere que seas el que hace años viene siendo, ahí en el mismo lugar de siempre, donde has estado por años, pero te has quedado conforme allí. Te has quedado conforme con un cargo, haciendo cierta tarea. Pero Dios quiere llevarte más allá. Dios quiere llevarte más allá. En el capítulo 9 del primer libro de Samuel, Dios tenía un propósito con Saúl. Yo quiero que usted me preste atención, por favor. Dios tenía un propósito con Saúl. Al papá de Saúl se le perdieron unas asnas y me puse a analizar yo y todo esto estaba en el propósito de Dios. No fue coincidencia que las asnas se perdieran. No fue coincidencia. Esto estaba en el propósito de Dios. Así como muchas de nuestras vidas están en el propósito de Dios. Y Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, sale a buscar las asnas. Se lleva un criado con él. Y cuando ya está cansado de buscarla, pues dice, no las he encontrado, voy a regresar a casa porque papá puede que esté ya preocupado porque no regresamos. Pero el criado dijo, aquí hay un hombre, un varón de Dios, que todo lo que él dice así acontece. Vamos a visitarlo y que él nos diga qué debemos hacer, qué camino debemos tomar para encontrar las asnas. Todo lo que Dios se inventa. Esto hacía parte del propósito de Dios. Todo lo que Dios se inventa. Un día antes de que ese hombre al que ellos iban a buscar era Samuel, aquel jovencito que ministraba en el templo en, el, en los días de Elí. Ya Dios lo había puesto en otro lugar. Dios inventó todo un plan. Porque en el capítulo 8 del primer libro de Samuel el pueblo había pedido rey. Queremos un rey. Y Dios ya se había provisto de rey. Cualquiera podría pensar que el rey tendría que salir de Judá, de una de las tribus más reconocidas. Pero a Dios le plació sacarlo de Benjamín, de una de las tribus más pequeñas. De pronto, de donde nadie creyó que podría salir el rey, a Dios le plació sacarlo de allí. Así estábamos nosotros. De pronto no éramos los más reconocidos, tal vez no los más talentosos, tal vez faltos de capacidad, pero a Dios le plació llamarnos. Y no sé qué plan se inventó Dios contigo para llamarte. No sé qué plan se inventó Dios contigo. Samuel le dice, según Dios ya le había revelado, Samuel le dice a Saúl que él iba a ser el rey de Israel. Pero Saúl todavía está pensando en buscar a las asnas. Porque así hay gente que me está escuchando en esta hora.
Es Dios detrás de ellos con una corona para hacerlo príncipe, pero ellos todavía siguen buscando las asnas. Dios te está llamando, pero todavía estás enredado con otras situaciones. Saúl todavía pensando en las asnas, cuando Dios le había mandado a poner una corona para que fuera rey de Israel. Porque hay gente que Dios viene desde hace rato detrás de ellos, con un propósito firme, con un ministerio tal vez, con un talento del Señor Jesús. Pero están enredados con otras situaciones. Dios es detrás de ellos. Dios no quiere que te quedes en el lugar donde estás. A Israel se le apagó la lámpara. La lámpara que Dios había dicho que no se debía apagar. A Israel se le apagó la lámpara. Hay gente que se le ha apagado la lámpara en esta noche. Hay gente que su lámpara hace rato se apagó, ya no está alumbrando. Tal vez faltó el combustible, no sé. Tal vez viviste situaciones difíciles. O simplemente te acostumbraste. O te conformaste como venías viviendo porque creías que ahí ya estaba el todo. Pero qué bueno que pudieras entender en esta noche que Dios está llamando porque no quiere que te quedes en el lugar donde hace tiempo has venido estando. Tal vez Samuel estaba conforme haciendo las tareas del templo. La lámpara. Dios llamó a Samuel. Qué bueno que en esta noche alguien pudiera entender que Dios le está llamando, porque quiere que vayas más allá. Yo no sé hace cuánto tiempo tu lámpara se apagó. Yo no sé hace cuánto tiempo renunciaste a ese ministerio. Yo no sé hace cuánto tiempo vienes en el mismo lugar. Simplemente viendo cómo otros crecen, cómo otros siguen adelante. Y tú sigues en el mismo lugar. Otros están a punto de apagar su lámpara. Pero en esta noche Dios está llamando. Así como en aquellos días llamó a Samuel. En esta noche está llamando a alguien en esta noche. Antes que la lámpara se apague. Hay un llamado de Dios, de parte de Dios en esta noche. Hay un llamado de Dios. Ya no eres el mismo de antes. No sé qué pasó contigo. No sé qué te tocó vivir. Que ya las cosas no son iguales para ti. Ya te quedaste en el conformismo como que si ahí ya estuviera todo. Hoy en día muchos hablan de avivamiento. Muchos hablan de la gloria de Dios, pero están sentados como que si fuera a llegar ahí. Porque no quieren hacer nada, no quieren moverse. Como quien dice, Dios, vea, yo aquí estoy, mándemela aquí. Pero no quieren dar nada. Hay gente que se le apagó la lámpara ya. Yo quiero que hagas memoria en esta noche. Cuando Dios te llamó. No sé de qué lugar te llamó, no sé a dónde estabas. No sé cuál era tu condición cuando Dios te llamó. Tal vez puedas recordar en esta noche cuando querías servirle al Señor. Cuando querías darlo todo. Cuando querías poner tu vida enteramente en las manos de Dios.
Cuando soñabas con ser un predicador. Cuando soñabas y anhelabas a ser parte del grupo de alabanza. Cuando anhelabas intimidad con Dios y no te importaba quedarte, así fuera la noche entera, contemplando su presencia. Pero eso hoy ya no está pasando en tu vida porque la lámpara se ha apagado. ¿Qué pasó con la pasión que había en ti? ¿Qué pasó con la llama que ardía en ti? Pero en esta noche Dios está haciendo un llamado a alguien que pueda entender, a alguien que esté escuchando esta palabra en esta noche. Tú jovencito que andas por ahí, tú jovencita, hermano, hermana, formar simplemente. Aunque la lámpara se esté apagando en esta noche, hay uno que te está llamando porque quiere encender nuevamente la lámpara en tu vida. Dios todavía sigue llenando con su Espíritu Santo. Aún en el siglo XXI, Dios todavía sigue derramando de su Espíritu. Dice el capítulo 2 de los Hechos, verso 40. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Yo no sé qué pasó contigo. Hoy los cultos no son lo mismo para ti que antes. Antes anhelabas hablar con Dios. Antes anhelabas contemplar la presencia de Dios. Hoy ya ni siquiera tiempo tenemos. Ya no hay tiempo. Ya no tenemos tiempo para Dios. Lo que pasa es que ahora ya sabemos. Antes para cualquier cosa pedíamos dirección de Dios. Orábamos a Dios, Señor, ¿qué piensa usted de esto, de lo otro? Ahora ya sabemos, por eso ya no le consultamos. Pero qué bueno que en esta noche pudiéramos volver. Qué bueno que en esta noche pudiéramos pensar. Cuando había esa llama encendida en nosotros. Cuando había esa pasión por las cosas de Dios. Cuando queríamos entregarlo y darlo todo para Él. Pero ya a muchos se les apagó la lámpara. Pero en esta noche Dios está haciendo un llamado. Yo no sé quién está entendiendo que Dios le está llamando en esta noche. Porque no nos podemos conformar. No nos podemos conformar a seguir viviendo como venimos viviendo. Dios no quiere que te quedes allí donde has estado. Y en esta noche te está llamando. Es más, hay gente que viene caída. Hay gente que está caída. Pero Dios en esta noche puede levantarte. Dios en esta noche puede restaurar la vida de alguien. Dios en esta noche puede restaurar el ministerio de alguien. Antes que se apague la lámpara, Dios hizo un llamado a un jovencito. De pronto no muchos tenían esperanzas en él. Pero Dios llamó a un joven una noche. Un joven que estaba cerca de la presencia de Dios, cerca del arca, del tabernáculo. Y aunque estaba dormido, porque la Biblia dice que Samuel dormía, hubo una voz que le llamó en medio de la noche. Y puede ser que aquí hay gente que aunque estén dormidos, pero hay una voz que les está llamando. Hay una voz que está llamando en esta noche. Antes que se apague la lámpara. A Israel se le apagó la lámpara. A muchos se les ha apagado la lámpara. Pero si alguien puede escuchar la voz de Dios en esta noche,
Hay un llamado. Hay un llamado. No nos podemos conformar. Es necesario que tomes tu lámpara, porque Dios quiere encender la lámpara de alguien en esta noche. Dios quiere poner su llama en la vida de alguien en esta noche, porque Dios sigue llenando con su Espíritu Santo. Dios sigue derramando de su Espíritu Santo sobre su iglesia. Alguien que esté escuchando la voz de Dios en esta noche. Tal vez te equivocaste en el pasado. Tal vez las cosas no salieron como las planeaste. Pero hoy hay un llamado de parte de Dios. Hoy hay un llamado de parte de Dios. Seguramente caíste y ahí te quedaste. Pero hoy hay un llamado de parte de Dios. Tal vez fracasaste en el intento, pero hoy hay un llamado de parte de Dios. Tal vez ya ni siquiera sueñas con lo que antes soñabas en Dios, porque antes habían sueños en Dios, que hoy no los hay, porque hasta la esperanza se perdió. Es que yo le he fallado tanto al Señor que ya no hay. Pero Dios hoy está llamando a alguien que pueda entender este llamado, a alguien que pueda escuchar este llamado. Dios está llamando en esta hora porque quiere levantarte, porque quiere restaurarte. Todavía sigue Dios llamando, todavía sigue Dios llenando con su Espíritu Santo. No nos podemos quedar allí. Samuel no se quedó allí, porque atendió a la voz de Dios. Heme aquí que tu siervo oye. Yo no sé cuántos van a decir en esta noche: heme aquí, oh Dios, que tu siervo oye. Heme aquí, oh Dios, que tu siervo oye. Alguien que se ponga en las manos de Dios en esta noche. Alguien que entienda que Dios le está llamando. Sí, posiblemente te equivocaste. Posiblemente has fallado. Pero Dios te está llamando una vez más. Dios está llamando en esta noche, hermano. No voy a seguir predicando, pero quiero que le demos una oración en esta noche. Porque la vida de alguien hoy puede cambiar a partir de una decisión. Alguien que reciba el llamado de Dios. En esta noche Dios te llama. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Ya eres responsable de lo que has oído, del llamado que Dios te ha hecho en ti, de la decisión que tomes. Señor Jesús, delante de ti estamos, oh Dios, delante de tu presencia, agradeciendo tu palabra, oh Dios, agradeciendo que nos hables en esta noche, Señor. Yo te ruego por cada una de las personas que han escuchado esta palabra, Señor Jesús. Obra en nosotros, Señor, conforme tu propósito. Obra en nosotros conforme tu voluntad. Necesitamos, Señor, más de ti, Jesús. Necesitamos de ti, oh Dios. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, por aquellos que han escuchado y los que van a escuchar esta palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradeciendo a cada uno de ustedes la atención prestada en esta hora, que han sacado un rato de su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. En una próxima oportunidad nos estaremos viendo a través de este mismo medio, si así Dios lo quiere y no ha venido por su iglesia. Así que la gracia y paz de Dios sea con todos ustedes.